¿Sabías que Cuba es un país donde quien trabaja para el Estado gana menos que una mujer de compañía? Si es que me entiendes. Pues sí, un médico se pasa el mes entero salvando vidas y al final del mes no le alcanza ni para comprarse un par de zapatos. Mientras, una veinteañera, con sonrisa ensayada y mirada astuta, gana en una noche lo que a él le cuesta un mes. Es el único lugar del mundo donde un título vale menos que el encanto. Y el talento más valorado es saber coquetear con un turista borracho. Y es precisamente eso lo que vas a comprender en este momento. El teatro de Cuba, entre el sueño y el colapso. ¿Sabías que Cuba es de esos sitios que te embaucan con una sonrisa, que te seducen con su encanto superficial? Llegas, el sol te abraza, la música te hipnotiza y por unos segundos parece que el tiempo simplemente se detuvo. Coches antiguos deslizándose por las calles de La Habana, risas que resuenan en los balcones, niños jugando a la pelota entre edificios desconchados. Todo parece una película a color con banda sonora de salsa. Pero basta andar 2 cuadras de la ruta turística para ver que esta película tiene un guión muy diferente. La luz se puede ir en cualquier momento, el pan está racionado y el sueldo de un médico no compra ni un par de zapatos. Sí, un médico. Mientras, una joven de 20 años puede ganar en una noche lo que a él le lleva un mes entero reunir. Y no es por tener un título, no, es por poseer carisma, una sonrisa amigable y esa habilidad de cautivar al turista que llegó a experimentar la vivencia cubana. Cuba es el único lugar del mundo donde la escasez aprendió a bailar, donde la carencia se disfraza de alegría y la dificultad se mezcla con el ritmo. La gente ríe, canta, improvisa, pues de no hacerlo enloquece. Un cubano me contó una vez, aquí nos levantamos buscando algo positivo solo para seguir adelante, ya que no nos queda otra alternativa. Y quizás eso es lo que convierte a Cuba en algo tan encantador, esa resistencia sonriente, esa absurda habilidad de transformar tragedia en coreografía. Pero también lo que hace al país un teatro, lindo por fuera, cayendo por dentro. El turista ve color, música y carisma. El cubano, grietas en su bolsillo, nevera y futuro. Y es en ese contraste donde empieza la historia que casi nadie muestra. La de una población que baila para no rendirse y sobrevive utilizando el único talento que aún le queda, el encanto. Las jineteras, cuando el encanto se convierte en supervivencia. Si caminas por La Habana de noche, parece una escena montada, hoteles iluminados, bares llenos, risas y figuras elegantes que circulan conociendo el juego. No son accidentes turísticos, son personajes de un mercado que nació en los años 90, cuando Cuba abrió las puertas al turismo y cerró las de la nevera. A partir de ahí, el país denominó a esta dura realidad como jineterismo. El jinetear, en esencia, es transformar el carisma en supervivencia. No es un cuento de hadas tropical, es una economía paralela. Donde el Estado paga centavos, la mirada correcta vale toda la compra del mes. Y no son pocas, como antes. El fenómeno se ha extendido por los pasillos de los hoteles, las aceras del Vedado, las discotecas de Miramar, las esquinas cerca del malecón. Quién sabe, las reconoce de lejos, seguras, fáciles de hablar, impecables. Aquí, seducir es un arte. Funciona así. El turista novato es el visitante ideal. Ignora el precio, el riesgo y el guión. La cena se vuelve un regalo, el taxi un paseo. Un trago es una promesa, y cuando te das cuenta, ya pagas la crisis. Pero no siempre es lo que parece. Muchas veces no se trata de algo íntimo, sino de compañía, atención, traducción o el sueño de salir de la isla. A veces, el fin no es la noche, sino el pasaporte. ¿Por qué? La cruel realidad, un salario oficial apenas cubre lo básico. Una noche puede rendir lo de un mes. Cuando el hambre entra, la moral es solo un discurso. Hay niveles y niveles. Hay quien pide 150, $200. Hay quien acepta mucho menos y hay quien arriesga todo por nada. Una recarga, una blusa, una promesa. Existe también un mapa invisible, puntos de deseo y zonas donde la necesidad es patente, como el Parque Central, la Fraternidad o calles oscuras.
Ahí el teatro es más duro, la cámara intimida con sus consecuencias, y en esto historias que no caben en la fantasía del viajero. Engaños, desengaños, riesgos reales. No siempre quien vende elige. Casi nunca el comprador comprende el precio. ¿Es delito? Pregunta la gente. Es ilegal. El jineterismo está en una zona gris. El encanto es acuerdo y la compañía mercancía. La policía lo sabe. El turista finge no saberlo. Y la ciudad continúa su danza, porque en Cuba incluso la supervivencia tiene su ritmo. Al final, queda esa pregunta que nadie quiere responder. ¿Es pecado vender lo suyo, que si se lava, está nuevo? ¿O es pecado que un país fuerce a sus jóvenes a vender su futuro? Respira, porque retrocedemos en el tiempo para que entiendas cómo La Habana fue un patio de recreo para los americanos, y por qué, incluso tras la revolución, el producto nunca desapareció. La herencia del patio prohibido. Antes de Fidel, La Habana era el patio de recreo prohibido de los Estados Unidos. Casinos, mafias, puros, ron, jazz y mujeres, todo junto. La capital cubana fue el paraíso nocturno caribeño donde políticos, mafiosos y millonarios americanos hacían negocios y se perdían. Entre los 40 y 50, San Isidro fue el centro de aquel submundo. Las luces de los clubes brillaban más que las farolas, y cada esquina tenía un dueño influyente y una mujer forzada a sonreír para sobrevivir. Uno de los nombres más famosos fue Alberto Yarini, figura elegante y controvertida que traía mujeres francesas a los clubes locales. Era visto como un héroe nacional, un hombre de negocios patriota. Sí, Cuba siempre tuvo ese talento de transformar tragedia en encanto. Pero en 1959 llegó la revolución. Fidel Castro prometió eliminar la corrupción, cerrar los clubes ilegales y limpiar La Habana. Y lo logró, al menos en teoría. Las luces se extinguieron, los mafiosos escaparon, los casinos se hicieron ruinas. Pero el deseo no se fue. El cuerpo y el carisma siguieron siendo formas de sustento. Solo que ahora el visitante ya no era el americano de traje. Era el turista europeo, vestido con bermudas y con su cámara colgada al cuello. La diferencia es que antes el comercio estaba organizado. Hoy es oculto, improvisado, silencioso. Y cuando el sistema te deja sin nada y la esperanza en huelga, el encanto personal es el último recurso nacional. Fidel cerró los clubes, pero el show continuó en cartelera. Solo cambió el nombre del espectáculo. Cuba cambió las luces de neón por focos ideológicos. Pero en el fondo, la vieja Habana siguió vendiendo el mismo espectáculo, la promesa de placer fácil, entre revolución y ritmo. Y es aquí donde la historia se vuelve más amarga, ya que la nueva generación heredó el mismo escenario, sin casinos, glamour ni dólares en los bolsillos. Solo el mismo papel, sobrevivir con encanto. La nueva generación desesperada. Hoy, el escenario es otro, el guión es el mismo. Los nuevos protagonistas del jineterismo rondan los 20 años. Son estudiantes, jóvenes con título, gente que oyó que Cuba era un modelo social. Pero en la práctica, es un país donde quien trabaja para el Estado gana menos que quien busca oportunidades en el turismo. Una de ellas dijo, aquí un médico gana 3,000 pesos al mes. Yo hago $200 en un día, haz las cuentas. Es la frase más fría y sincera sobre la economía cubana. El país formador de médicos e ingenieros, ahora una vitrina donde el encanto supera al diploma. En Cuba existe una palabra para describir esto, jineterismo. No se llaman peyorativamente, son jineteras. No tiene una traducción exacta. Es una jerga local usada para referirse a personas que viven de relacionarse con turistas, ofreciendo compañía, ayuda o atención a cambio de algún tipo de beneficio. Unos lo ven como estrategia de supervivencia, otros como consecuencia de la crisis. Unas sueñan con un yuma que las saque de la isla, otras solo quieren llenar la nevera. Y en el fondo, todas saben el riesgo que corren. Para quien no lo sepa, yuma, en Cuba, es jerga para extranjeros, especialmente turistas, y originalmente se ligaba a norteamericanos.
Al principio era solo para los americanos, como decir, los tipos del otro lado del mar, pero con el tiempo se apoda a cualquier forastero. Brasileño, español, canadiense, todos son Yuma. Decir que encontré un Yumay no es ofensa ni halago, es un código. Significa, llegó alguien con dinero, esperanza o tal vez con un pasaje para huir de aquí. Muchas de ellas, provenientes de provincias pobres, viajan en autobuses abarrotados hacia La Habana con la esperanza de encontrar allí oportunidades, si me captas. Oportunidad es una palabra bonita. En la práctica significa disputarse con decenas de otras mujeres un turista borracho dispuesto a pagar por un poco de compañía y conversación. Una mirada, un trago, una noche, basta para otra semana. Una de ellas relató que a veces se debe elegir o arriesgarse a una enfermedad o aceptar el hambre. Y ese es el punto más triste. Cuba no es un país sin valores, es un país que obligó a sus jóvenes a negociar los suyos. El cuerpo se volvió moneda, la sonrisa se volvió marketing y el amor se volvió inversión de riesgo. Y no es por falta de vergüenza, es por falta de opción. La revolución prometió igualdad, pero lo que se ve en las calles es un desfile silencioso de desigualdad disfrazada de fiesta. Cuba sigue bailando, pero quien dicta el ritmo es la desesperación. Jineteros, la otra cara. No solo las mujeres buscan sustento a través del turismo en Cuba. En las aceras, bares y discotecas, los jineteros aprendieron el mismo juego, pero con público diferente. Algunos atienden turistas extranjeras, otros, hombres ricos en busca de aventura exótica. Y todos comparten lo mismo, la miseria como patrocinadora. Uno contó, soy graduado en literatura española, soy profesor. Aquí un maestro no come, si no trabajo, mi madre no come. Otra frase que resume Cuba más que cualquier discurso. El país que exporta médicos, profesores y artistas, importa dólares bajo la mesa. Y las historias son tan absurdas como reales. Un jinetero exhibió una cicatriz causada por un encuentro con un alemán que lo hirió en una extraña fantasía. Y aún así, él continuó con el trabajo porque necesitaba el dinero. Es imposible oír esto y seguir creyendo que el socialismo humanista todavía existe. El que baila salsa en la noche es el mismo que soporta humillaciones para pagar el arroz al día siguiente. En Cuba no hay un mercado del amor masculino, hay estrategias de supervivencia. Ellos también saben el costo del estigma, llevan la vergüenza, el miedo y el silencio. Son los invisibles dentro de lo invisible. Algunos se ubican cerca de hoteles, otros simulan ser guías, ofreciendo tours, mostrando la ciudad y ayudando al visitante. Pero en el subtexto, el verdadero trato es compañía a cambio de sustento. Cuba es el país donde hasta el flirteo es profesión, la mirada es moneda y la esperanza se negocia en voz baja. Y no se les puede juzgar sin comprender el contexto. Un estado roto, un pueblo hambriento y un sistema donde la belleza es el único recurso. Si todo está controlado, excepto el deseo, el cuerpo es el último reducto de libertad. Oye, para un momento, si este video te está haciendo pensar, envíaselo ahora a ese amigo tuyo que vive diciendo que Cuba es el paraíso perfecto. Quiero ver si él aguanta callado lo que estos chicos aguantan sonriendo. El nuevo mercado, el ciberjineterismo. Cuba ha evolucionado, pero a su propia manera. Si antes la seducción ocurría en las aceras de La Habana, ahora ocurre en el wifi del parque. Bienvenido a la era del ciberjineterismo, versión 2.0 del juego de supervivencia. Con la llegada tardía de Internet, una nueva generación descubrió que podía vender el mismo producto sin salir de casa. Basta con un celular, una sonrisa y una buena conexión. El resto es algoritmo y creatividad. Hoy, chicos y chicas cobran por contenido, fotos artísticas, videos o conversaciones privadas. Otros crean perfiles falsos, engañan a extranjeros, piden recargas, ropa o ayuda financiera a cambio de promesas o atención. Es la cuenta en sitios dudosos para promocionarse, pero sin glamour, sin plataforma y sin seguridad. El Internet es el nuevo cabaret, barato, veloz y global. Y lo más lamentable es que mucha gente lo hace no por mera vanidad, sino por pura supervivencia.
Algunos son universitarios intentando pagar sus estudios. Otras, madres que necesitan comprar leche. Otros, jóvenes que vieron a sus amigos irse y entendieron que solo les quedaban dos opciones: vender ilusiones o vender esperanza. En Cuba, el jineterismo digital es tan accesible como el wifi público y tan peligroso como una denuncia anónima. Hay grupos secretos en Telegram, canales de WhatsApp y páginas de Facebook con anuncios encubiertos con nombres inocentes, venta de recargas, amistades internacionales, turismo afectivo. Todos saben qué es, mas nadie lo menciona. Irónicamente, en el país que controla tu voz, el cuerpo es el único espacio realmente libre. La sensualidad se convirtió en resistencia, la miseria se volvió performance, y el flirteo, herramienta política. En otros sitios, el dinero compra confort. En Cuba, el placer paga la cena. El gobierno hace la vista gorda, pues el turismo es de las pocas fuentes de dólares que entran a la isla. Y mientras tanto, la juventud se va conectando para desconectarse de la realidad. El ciberjineterismo es el espejo actual de un país antiguo, un teatro con el mismo drama en cartelera. Solo cambiaron el escenario de concreto por una pantalla de celular. La ilusión del amor. Cuando el turista es el objetivo, el amor es el golpe emocional más bonito que existe y en Cuba tiene acento extranjero. Muchos turistas llegan creyendo que van a vivir un romance caribeño, sol, salsa y una cubana apasionada que baila para él. Y por unos días es exactamente eso. Pero en ciertos casos, la historia concluye en el aeropuerto con un bloqueo de redes sociales. El jineterismo evolucionó a una nueva versión, el amor como trampa emocional. Mujeres y hombres forjan lazos en línea, prometen fidelidad, hacen que el extranjero se sienta especial y al llegar a la isla, el juego comienza. Cenas, regalos, promesas de matrimonio, planes de fuga, hasta que un día, cuando ella o él logra salir del país, el amor se acaba, justo cuando el avión despega. Un caso famoso es el de un francés que conoció a una cubana por internet. Él se enamoró, envió dinero, compró el pasaje y ayudó con documentos. Ella abordó y al desembarcar, desapareció. Bloqueó al hombre en todas las redes y se fue a rehacer su vida en Italia. Fin de la historia, al menos para él. Aquí lo cruel no es malicia, es desesperación. El amor se volvió inversión, porque en la isla el corazón también tiene que pagar las cuentas. Cuando el plato está vacío, hasta el amor tiene precio. En Cuba, enamorarse de un turista es visto por muchos como una inversión. No buscas pareja, sino pasaporte. Y claro, existen casos de amor real, de gente que se enamoró de verdad, que construyó una familia, que cambió de vida. Pero de 10 historias, 9 nacen de una necesidad, no de un sentimiento. Y el turista romántico, el que llega pensando que va a vivir una pasión de película, acaba viviendo un documental sobre manipulación emocional. Cuba es donde el amor tiene su propio tipo de cambio. ¿Es cruel? Sí, mas es el retrato de un país donde el gobierno controla todo, salvo el corazón. Y el corazón cubano aprendió a ser estratega. Al final, todo el mundo sale herido. Ella, porque necesitó vender el amor. Él, porque creyó que estaba comprando el verdadero. Y es en este preciso instante que la historia deja de ser sobre el turismo del amor y se transforma en el costo de la soledad en una nación que aprendió a fingir felicidad. El mercado invisible. La Habana es una ciudad de fachadas. De día, parece un escenario de película antigua. Turistas fotocopiando autos coloridos, camareros sonriendo, música de las ventanas. Pero al caer el sol, empieza otro espectáculo que los folletos turísticos nunca muestran. En parques centrales, como el Parque Central o el de la Fraternidad, la vida nocturna cambia de ritmo. Allí, entre risas y miradas discretas, funciona el mercado invisible, la economía paralela que sostiene parte de la economía real de la ciudad. No hay letreros, no hay anuncios, hay códigos sociales. Un gesto, una mirada, una pregunta susurrada. ¿Quieres compañía? El turista que se cree listo rara vez se percata de que es guiado por un guión muy ensayado. Los jineteros y jineteras se sientan en los bancos de las plazas,
fingiendo conversar o usar el celular, pero están observando quién es extranjero, quién parece ingenuo, quién lleva dólares. Cuando el objetivo justo surge, el juego arranca. De día, el parque central parece inocente, mas de noche, luces tenues y música lejana ocultan un submundo solo conocido por los locales. La regla es simple: cuanto más oscuro el lugar, menor el valor. En el Parque de la Fraternidad, la negociación es en pesos cubanos, asequible para los locales. En zonas turísticas, el comercio es en dólares, el cambio de la desigualdad. Aquí el amor tiene doble precio, para cubanos y foráneos. La policía lo sabe, los guardias de los hoteles lo saben, el gobierno prefiere no comentar, porque el turismo es la principal fuente de divisas que aún entra en la isla, y el turismo alternativo se ha vuelto el maldito secreto que nadie quiere discutir. A veces, los turistas ni siquiera tienen que buscar. Se les acercan taxistas, camareros o supuestos guías que les ofrecen amistad o paseos personalizados. Cuando el visitante se percata, ya está envuelto en una trama de seducción, supervivencia y riesgo. Pero lo más perturbador es la naturalidad. En Cuba, hablar abiertamente del tema es tabú, pero todos saben que está en todas partes. En las calles, en las redes sociales, en las charlas de bar. Es el sistema paralelo que el régimen ignora, pero del cual depende. El turista se va con la impresión de que vio al verdadero pueblo cubano. El cubano siente que, otra vez, fue él el producto vendido. Cuba es uno de esos lugares que te dejan dividido, porque el país es pobre, la vida es dura, carecen de todo, pero aún así los cubanos continúan sonriendo. Bailan en medio del caos, bromean sobre su propia desgracia y cantan incluso cuando se va la luz. Es como si hubieran aprendido a transformar el dolor en ritmo, ¿sabes? No son felices porque todo esté bien, son felices a pesar de que todo está mal. Aman ese pedazo de tierra con una fuerza que ni siquiera entendemos bien, aunque odien lo que han hecho con ella. Es bonito y triste a la vez. Cuba es como un escenario. Por fuera, música y sonrisas. Por dentro, gente intentando no derrumbarse. Entonces te pregunto, ¿Cuba es un paraíso tropical o una prisión con banda sonora? Dime, ahora que ya sabes que eres un Yuma, comenta aquí abajo, Yuma. Así sabré quién llegó hasta el final y está conmigo en esto. Ah, y no cierres el video todavía, Haz clic en lo que aparece en la pantalla, porque ahí te muestro un lado de Cuba que casi nadie se atreve a mostrar y que quizás cambie por completo tu forma de ver este país. Cuídate y nos vemos en el próximo video.